En esta mañana, pues primeramente quiero darle la gloria, la honra a nuestro Dios, a nuestro Creador. Las gracias, ¿no? Por este regalo tan hermoso y maravilloso de poder llegar a cada uno de vuestros hogares y aprovechar también la oportunidad para, desde aquí, familia de la fe, enviarte un saludo y bendiciones en el nombre de Jesucristo. Esta mañana he titulado este mensaje, esta enseñanza, Cruzando al otro lado. Y una de las experiencias más hermosas en la vida cristiana es sin lugar a dudas la guía del Espíritu Santo para dirigirnos al centro de la voluntad de Dios. Es lo más hermoso y maravilloso que nosotros podamos experimentar como creyentes en nuestro andar, en nuestra vida cristiana. Estar en el centro de la voluntad de Dios no significa necesariamente que debamos estar quietos y detenidos. Muchas veces puede ser que necesitemos movernos de un lugar al otro, como el río de Dios se mueve. Aprender a moverse como el Espíritu Santo se mueve requiere de nosotros los creyentes en Cristo Jesús sensibilidad y disposición. Mientras no haya sensibilidad y disposición, no vamos a podernos dejar llevar por el mover del Espíritu Santo, por dejarnos llevar por el viento del Espíritu Santo. ¿Y qué significa pasar al otro lado? Pasar al otro lado significa movernos por fe y obediencia a Dios hacia un lugar desconocido para nosotros, pero conocido para Dios. Y la expresión cruzar al otro lado puede ser, en otras cosas, tomar una decisión importante, recibir alguna bendición especial. Y cuando cruzamos al otro lado, nuestras vidas crecen, maduran y nuestra comunión con Dios se incrementa. Vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando espiritualmente. Nos vamos desarrollando espiritualmente. Y en el Antiguo Testamento encontramos un pasaje que nos habla cómo podemos pasar al otro lado. En Éxodo 14 nos presenta el cuadro de un pueblo oprimido, el pueblo escogido del Señor, el pueblo de Israel, un pueblo oprimido que debía moverse a un lugar desconocido para ellos, pero conocido para Dios. Era la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Este pueblo es un pueblo de Dios. Y leyendo los acontecimientos como sucedieron, recibiremos la luz del Señor para que nosotros hoy crucemos al otro lado efectivamente y no nos quedemos en la mitad del camino, que no fracasemos en el intento de cruzar al otro lado. Y en Éxodo 14:2 dice la palabra de Dios: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Vemos, ¿no?, cómo acá en Éxodo capítulo 14, versículo 2, Jehová Dios le dice a su siervo Moisés: di a los hijos de Israel. El pueblo debía pasar al otro lado. Entonces el Señor les dio una orden. Y esta orden era ni más ni menos la palabra de Dios, para que el pueblo la obedeciera. Dios estaba dando una orden al pueblo de Israel. Dios estaba dando una orden a Moisés. ¿Y por qué debe tener el apoyo de la palabra de Dios? ¿Por qué debemos tener el apoyo de la palabra de Dios? En Éxodo 14:4 dice la palabra de Dios: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Vemos, ¿no? La respuesta la encontramos en el versículo 4. La respuesta es: y sabrán que yo soy Jehová. Moverse sin el respaldo, sin el aval de la palabra de Dios, es lo mismo que pretender ir a la jungla sin un guía. Tenemos que tener el respaldo de Dios para poder movernos. Si usted intenta cruzar al otro lado sin tener el apoyo y la aprobación previa de la palabra de Dios, fracasaremos en el intento. Tenemos que contar con el apoyo, con la palabra de Dios que nos dirija nuestras vidas. Cuando un creyente desea glorificar al Señor,
busca primero estar en la misma línea de pensamiento de la palabra de Dios. Esto significa agradar a Dios y desagradar al poder de las tinieblas. Tenemos que nosotros agradar a Dios, estar en la misma línea con la palabra de Dios. En Éxodo 14:8 dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Vemos, ¿no? Acá en el versículo 8 nos habla de estos dos enemigos del pueblo de Dios a los cuales tenían que enfrentar. Y estos dos enemigos también nosotros los vamos a enfrentar en nuestra vida diaria. Si nosotros vamos a pretender cruzar al otro lado, pues vamos a tener que enfrentar a estos mismos enemigos. Faraón representa a Satanás y Egipto es una figura del mundo. Y para poder cruzar al otro lado, también nosotros nos enfrentaremos con ellos, pues quieren destruirnos. El enemigo quiere destruirnos porque sabe que vamos a ser canal de bendición para otras personas. En Efesios 6:12 dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con ellos vamos a tener que luchar. Y lo mismo sucedió al pueblo de Israel. En los versículos 8 y 9 vemos: Faraón, rey de Egipto, siguió a los hijos de Israel. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Vemos cómo el Faraón pues lo siguió. Y Satanás y el mundo, influenciado por él, saben que si cruzamos al otro lado, seremos bendecidos y glorificaremos al Señor. Y Él no desea eso. Lo que Él desea es interrumpir la obra de Dios en tu vida, en nuestras vidas. ¿Entiende ahora por qué estás siendo atacado como nunca antes? ¿Te has preguntado? Del momento que has aceptado a Cristo, ¿no te has dado cuenta que han venido mayores luchas a tu vida? Y seguro que te has hecho esta pregunta, ¿no? ¿Entiende ahora por qué estás siendo atacado como nunca antes? El versículo 8 continúa diciendo algo determinante para avanzar y cruzar al otro lado. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Mano poderosa. Es ni más ni menos el poder del Espíritu Santo. Mano poderosa. Dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No solo necesitamos el apoyo de las Escrituras, sino también necesitamos el respaldo del poder del Espíritu de Dios. Con la palabra sola nos secaremos, con el Espíritu solamente explotaremos, pero con la palabra, con su palabra y el Espíritu Santo avanzaremos. Y eso lo tenemos que tener claro en nuestras vidas. Para pasar al otro lado con éxito, la única manera de hacerlo es con la guía de su palabra y el Espíritu de nuestro Dios. Caso contrario, seremos abatidos por los enemigos. Si no contamos con la guía del Espíritu Santo, si no contamos con la palabra de Dios, pues seremos abatidos. En Éxodo 14:9 dice la palabra de Dios: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal Zephón. En el versículo 9 refleja una sola palabra, que todo se le venía encima al pueblo de Israel, siguiéndolos, dice la palabra de Dios. O sea, imagínate, ¿no? Venían los soldados a caballo, con sus carruajes, con sus carros, todo el ejército se les venía encima. Esto era cuestión de vida o muerte. Y en circunstancias como esas debemos tener actitudes correctas para evitar ser alcanzados y derrotados. Tenemos que tener la actitud correcta,
Porque si no tenemos la actitud correcta, pues vamos a fracasar en nuestro intento de cruzar al otro lado. El versículo 9 dice, ¿no? Los alcanzaron acampados. Y en tiempos de persecución del enemigo, lo peor que uno puede hacer es detenerse. En estos tiempos debemos dejar de lado la pereza espiritual y tomar una actitud de avance. Hay creyentes que ante situaciones difíciles bajan sus brazos y dicen, pues que se haga la voluntad de Dios. O sea, bajamos los brazos, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Ahora bien, esta expresión puede ser dicha de dos formas. Una, que es por cobardía espiritual, o otra, como demostración de sujeción al Señor. Pero tenemos que reconocer que la mayoría de las veces la decimos por cobardía espiritual, por no animarnos a creer y ejercer la autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué nos ha dado la autoridad? Tengamos cuidado de estar acampados, que el enemigo no nos llegue estando nosotros quietos, acampados, cuando en realidad deberíamos estar avanzando. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que pasa en realidad cuando uno está acampado, cuando uno está quieto. Seguimos en el versículo 10, dice, temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Temieron en gran manera. La consecuencia de estar acampados es llenarnos de temor en vez de fe. Y Juan, 1 Juan, dice la palabra de Dios 1:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigos. Cuando tememos, quedamos presa de ese temor. Y además inmovilizados, o sea, no solamente quedamos presas de ese miedo, de ese temor, sino también nos inmovilizamos, quedamos inmovilizados para cruzar al otro lado. Y vivir bajo temor es paralizante, anula la fe y acrecienta la incredulidad. Por eso, en lugar de tener una vida de victoria, fracasamos en el intento de cruzar al otro lado. Por eso necesitamos echar fuera el temor, colocándonos bajo la cobertura de amor del Señor y confesar lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Debemos de confesarlo. Decir, Dios a mí no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Tenemos a nuestra disposición la capacidad para decirle no al temor y decir sí al poder de Dios, pero tenemos que usarla. Tenemos que proclamar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que proclamar la palabra de Dios para que podamos tener victoria. En Éxodo 14:10 dice la palabra de Dios, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y acá no vemos que no solamente tuvieron temor en gran manera, sino que clamaron a Jehová. El pueblo de Israel clamó cuando todo se les vino encima. Cuando vieron que todo el ejército se les vino encima, pues empezaron a clamar al Señor, a Dios. Ellos clamaron por temor, cuando el deseo de Dios es que le busquemos en todo tiempo. No solamente cuando estemos pasando momentos difíciles. Cuando estamos pasando momentos difíciles, nos acordamos de Dios. Ahora en esta circunstancia que nos está tocando vivir, con el tema del coronavirus, ahí muchas personas, mucha gente recién se acuerda que hay un Dios real, un Dios vivo y empiezan a clamar a Dios. Pero antes, ¿qué? Solamente en las circunstancias difíciles, o cuando estamos pasando y viviendo algún problema, o cuando hemos perdido a un ser querido, recién ahí nos acordamos y clamamos a Dios.
Pero el deseo de Dios es que le busquemos en todo tiempo para tener una comunión íntima con Él. Si nosotros deseamos cruzar al otro lado, pues tenemos que desarrollar una comunión diaria e íntima con Dios, sean los tiempos buenos o tiempos malos. Tenemos que decirle: no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Y cuando lo hagas, cuando me hayas bendecido, aún así tampoco te dejaré. Tenemos que tener claro, sean tiempos buenos, sean tiempos malos, tenemos que tener una relación, una intimidad con Dios. En Éxodo 14, seguimos leyendo el capítulo 14, versículos 11 y 12, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿No nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¡Qué tremendo! Los versículos 11 y 12 nos enseñan que pensaba lo que pensaba el pueblo de Israel. Decía: muramos, mejor es servir a los egipcios. Ellos pensaban ser derrotados y morir en el desierto. Estaban mirando las circunstancias y los enemigos en vez de mirar a Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Por eso que fracasamos en nuestra vida, porque miramos las circunstancias. Miramos lo que está aconteciendo alrededor. Es lo mismo lo que le pasó a Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas. Miró que las aguas pues se movían, que estaban agitadas. Y se empezó a hundir. Para ver con los ojos de la fe, hay que cerrar los ojos de la razón. Para poder nosotros ver con esos ojos de la fe, tenemos que cerrar los ojos de la razón. Cuando no ejercemos fe, crece la incredulidad y miramos las cosas como seres racionales en vez de mirarlas con los ojos espirituales. Debemos dar lugar a la presencia del Espíritu Santo para que nos ministre fe, una fe inamovible, y podamos proclamar: el Señor me puso por cabeza y no por cola. Está en Deuteronomios 28:13. El Señor me puso por cabeza y no por cola. Debemos proclamarlo, creer en la palabra de Dios. Para el que cree, todo es posible, dice la palabra de Dios. Es decir, proclamar con fe: voy a vencer en el nombre del Señor. Voy a vencer. Es creerle al Señor, creer en su palabra. En el versículo 13, Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved. No temáis, estad firmes y ved. En el versículo 13 lo podemos leer. Dice la palabra de Dios: y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Tremenda palabra. No temáis, estad firmes y ved. ¿Qué consejo? Moisés sabía que si temían, se iban a llenar de incredulidad y no verían la gloria de Dios. Y la falta de fe trae temor, y el temor nos impide creerle a Dios. Cuando vemos por la fe, podemos proclamar confiadamente: si veo, cruzaré hacia el otro lado. En Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para poder cruzar es necesario estar firmes, creyendo en la palabra de Dios. Sin una palabra rema de Dios no cruzaremos. Recibir una palabra rema de Dios significa recibir una palabra específica para una situación específica. Y en el versículo 14 lo podemos ver. Debe ser para nosotros hoy una palabra rema, como lo fue para el pueblo de Dios ayer. Si deseamos cruzar exitosamente al otro lado, dice, ¿no?, como en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando damos lugar a la fe, veremos al Señor peleando contra nuestros enemigos.
que no quieren que pasemos al otro lado para glorificar a Dios. Y en el versículo 15 confirma una vez más lo que venimos diciendo en toda esta enseñanza durante todo este tiempo que venimos desarrollando este tema, que no debemos quedarnos acampados, sino tenemos que marchar. ¿Por qué clamas a mí? Decía el Señor, di a los hijos de Israel que marchen. Es como si el Señor le hubiera dicho a Moisés, dile a los herederos de mis promesas que tomen la autoridad que les he dado. En este momento crucial para el pueblo de Israel, hasta el mismo Moisés dudó. Y por lo que podemos entender de este pasaje, él clamó por ayuda. Como le pasó a Pedro. Clamó a Jesús, le dijo, Señor. Y Jesús le respondió, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Fue por eso que el Señor le ordenó, deja de orar y marcha en mi nombre. Hay momentos en que debemos dejar de orar y empezar a marchar. No hacerlo es lo mismo que orar por un plato de comida enfrente de un restaurante o un negocio que tiene un cartel enfrente que dice, hoy comida gratis por inauguración. En esa situación, lo que tenemos que hacer es dejar de orar. Si tenemos el lugar o un restaurante al frente que dice, hoy comida gratis por inauguración, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejar de orar y cruzar al frente. Esto significa marchar en términos espirituales. Es cruzar al frente donde está ese negocio y comer todo lo que quieras. Porque hoy día es gratis. Porque es inauguración. Cuando el pueblo de Dios marcha, debe tomar autoridad. Y en el versículo 16 de Éxodo 14 lo afirma. Dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Las palabras alza, extiende y divídelo. Dice, entren son sinónimos de la expresión de tomar autoridad. Entren. Es el sinónimo de tomar autoridad. Y en Mateo 18:18 dice la palabra de Dios, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién ata primero? ¿El cielo o la tierra? La tierra. Es decir, los creyentes en la tierra somos los que tenemos que atar en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado la autoridad y Dios espera para manifestar su poder que usted y yo nos movamos primero en la palabra de Dios, que aprendamos a confiar. Él está esperando eso. Y la palabra atar en el original griego tiene varios significados. La palabra atar significa sujetar, preso, encadenar. Y debemos en el nombre de Jesucristo atar lo que debe ser atado y desatar lo que debe ser desatado. He aquí, dice la palabra de Dios en el versículo 17, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Aleluya. Las expresiones yo endureceré y yo me glorificaré expresan claramente que Dios hará la obra después que usted y yo nos movamos por fe. Porque Él le dijo, crucen, o sea, pasen. Les dio la autoridad. Entonces, ¿quién ata? Nosotros tenemos que atar en el nombre de Dios. Él espera que su pueblo se esfuerce y ejerza la fe. En el versículo 19 reafirma una vez más esta verdad. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a espaldas.
Por lo leído en la palabra, en su palabra podemos deducir que la presencia de Dios, en vez de ir delante de ellos, cambia su posición y se coloca detrás de ellos. Esto es escuela de Dios. Él hace estas cosas para animarnos a ejercer autoridad y fortificar nuestra fe. Él nos dice, vamos, toma la delantera. Dios se mueve de esa manera para que usemos la fe y recibamos la recompensa. En Hebreos 11:6, que la fe trae, dice en 11:6, la fe trae galardón, pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la fe tiene un premio y por sobre todo agrada al Señor. Y en el versículo 21 de Éxodo 14, capítulo 14, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Si Moisés no hubiera tomado la autoridad de Dios, no hubiera hecho que el mar se dividiese. Pero él tomó la autoridad que le había sido dada. Los hijos de Israel entraron por medio del mar, en el versículo 22, porque él tomó la autoridad de Dios. Y en Éxodo 14, 23 y 25 dice, siguiéndole los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aprendamos que cuando ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado, los enemigos y las circunstancias se rinden, pues ellos deben postrarse ante la autoridad en el nombre de Jesucristo. Estos deben rendirse ante la autoridad del Señor y deben ser destruidos para que no nos toquen ni nos afecten negativamente. Por eso tenemos que entender, como dice en el versículo 26, y Jehová Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban en el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. Tenemos que aprender a entender que la voluntad de Dios es esa. Él quiere darnos la victoria. Él quiere darnos la victoria. Y en Éxodo 14, 31 dice la palabra de Dios, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En el versículo 31 dice que el pueblo de Israel vio aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Temió a Jehová y creyeron a Jehová, es decir, fueron edificados. Además, Dios se encargó de confirmar a Moisés como su siervo ungido para que la gente creyera en su autoridad delegada. Y si usted hoy desea ser edificado, necesita pasar al otro lado. Esta es una de las experiencias más maravillosas que el Espíritu Santo nos quiere hacer, vivir para que de esa manera hagamos preciosa su voluntad de Dios en nuestra vida. Hermano, es tiempo de cruzar al otro lado. Yo te invito hoy, te invito a ese desafío, a que cruces al otro lado. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.